orastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por orastele.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un tema que puede parecer muy técnico, pero que realmente atañe a los consumidores, pues tiene que ver en última instancia con el precio del gas, el precio de la electricidad, y en un nivel más general y más profundo con la soberanía energética de México. Para analizar este tema sobre si está en riesgo el TEMEC por el conflicto con los gasoductos, pues naturalmente que tuvimos que traer un verdadero experto en temas de energía, temas ambientales, temas del agua, y pues un destacado abogado y funcionario público, Sergio Ampudia. Muchas gracias, Enrique. Qué gusto que estés con nosotros. Ya te extrañábamos aquí en el programa, se había perdido un poco la comunicación. Y bueno, pues, no sé qué te parece en general este tema. Pues es un tema que está de moda, sin duda, por varias razones, Enrique, como hemos comentado. El tema de los gasoductos, para darle contexto, es un tema donde la Comisión Federal de Electricidad en esta administración cuestiona, digamos, el alcance de una cláusula de los contratos de construcción que ya habían sido licitados y otorgados a un consorcio de varias empresas, Sempra y Enova, Fermaca, por lo menos. TransCanada, ¿no? TransCanada. Y Carson, ¿no? También. Entonces, este consorcio inicia la construcción del gasoducto, en efecto, desde Texas hasta Tuxpan, y ya en la inminencia de entrar en funcionamiento requiere el aval de la Comisión Federal de Electricidad, que se le niega en virtud de que se alega que había una cláusula la que atendía el tema del caso fortuito o de la fuerza mayor, que en los términos en que fue pactado se establecía, como ocurre en todo el mundo, que una obra de esta naturaleza y magnitud, cuando se detiene por alguna razón que no son atribuibles al desarrollador o al constructor, es el beneficiario de la obra o el contratante quien asume el riesgo, las condiciones económicas que resulten de la suspensión. Bueno, antes de entrar ya en materia, porque ya te fuiste muy de lleno al tema, vamos a ver una lámina que tiene que ver con pues, la dependencia energética de México, ¿no? Según el nuevo gobierno se planteó el objetivo de la soberanía energética, ¿no? Entonces, algo histórico del país es que tenemos una dependencia muy grande. Aquí podemos ver un cuadro que a lo mejor tú manejas cifras más recientes, pero oscila, por ejemplo, en gas, ¿verdad? En gas natural, el país depende en 60% de las importaciones. Y solo en este rubro, aquí maneja un poco más bajo, sé que ha ido creciendo la dependencia. Y
y alrededor del 94-95% de nuestras importaciones son de Estados Unidos. Entonces, el tema de la dependencia energética se ve como algo crítico. Primero, que tengamos más del 50% de dependencia, por ejemplo, de gas natural, y que sea solo de un solo país. ¿Cómo ves este asunto de la soberanía y la dependencia energética, Sergio? Bueno, yo quisiera, digamos, primero despojarnos de una visión ideológica, ¿no? No sería pertinente verlo con esa óptica. Yo diría que la verdadera dependencia la tenemos acerca del gas natural. Hubo un momento donde el gas natural proveniente de Texas era muy caro, más de $20 el millón de BTUs, y había una disputa si se usaba para producir energía eléctrica o bien para la industria. Era caro y escaso, y hubo muchos problemas en México para poder encontrar, digamos, el suministro proveniente de los Estados Unidos. Con el fracking, con la hidrofracturación, los Estados Unidos no solamente se hicieron autosuficientes en energía de hidrocarburos, ya los 11 millones de barriles diarios que consumen ya los producen ellos y además un excedente, sino también en gas de shale gas, el conocido como shale gas, y necesitaban, digamos, exportarlo porque no podían conservarlo ni quemarse. Entonces, el precio del gas se desplomó, incluso ha tenido valores negativos, es decir, es más barato regalarlo que cobrarlo, porque el precio del gas se calcula por suficiencia y por uso, en fin, hay fórmulas que se calculan en los Estados Unidos. Entonces tenemos una primera condición, el gas natural es muy, muy barato hoy. Y de la actividad de generación eléctrica que hace CFE, más de la mitad es también con ciclos combinados, es decir, utilizan gas natural para la generación de energía eléctrica, lo usan como energía primaria. Por eso la importancia de transitar hacia energías renovables, porque podrían sustituir en cierto sentido al gas natural, en principio al gas natural. ¿Por qué el gas natural tiene ventajas? Hoy por el precio, hoy porque de los, digamos, de hidrocarburos es el que tiene menos emisiones de dióxido de carbono, mucho menos que el combustóleo, que utiliza también la CFE, que el carbón, que utiliza la CFE. Más contaminante. Mucho más que el diésel, que utiliza la CFE. El gas natural tiene, digamos, muchas ventajas en cuanto al suministro, un factor de planta, es decir, de duración donde puede suministrar de 24 horas, 7 días a la semana. El sol no lo tiene, el aire no lo tiene. Sin embargo, es energía primaria limpia que no está sujeta a los vaivenes del mercado, porque no son commodities, el sol, quiero decir. Entonces, depender de un hidrocarburo como energía primaria, como el gas natural, lo hemos tenido que hacer porque aquí lo quemamos. El gas natural que se produce por la actividad de exploración, de extracción, lo quemamos porque es un gas amargo y es caro, digamos, limpiarlo, filtrarlo, y es mucho más eficiente, mejor extraer gasolina, crudo de petróleo, y venderlo como crudo y refinarlo, o refinarlo en nuestras instalaciones, en las refinerías mexicanas. Oye, pero ¿por qué dices que es algo ideológico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no es posible la soberanía energética o que sí, en este mundo globalizado, digamos, podría tolerarse cierta dependencia de extranjeros? Si el acento de la soberanía energética es que el gobierno, a través de las empresas productivas del Estado, haga todo, me parece que hay un problema, porque no tiene la capacidad de atender las cadenas de valor, ni de los hidrocarburos, ni la electricidad. Hay un problema. Entonces, si la soberanía es, impongo barreras de entrada a la participación privada, digamos, recurro a tecnología que me interesa, no a la mejor, etcétera, habría que pensar si el resultado va a ser el esperado. Si podemos ver la siguiente imagen, y a lo mejor esto nos va a aclarar más lo que tú nos estás diciendo, porque quizás un concepto más claro para la gente, no es decir que sí es ideológico, sino demagógico, ¿no? Por ejemplo, ese color rojo revela que cada vez es menor la producción de gas natural. Y las flechas de arriba quiere decir que cada vez es mayor la demanda y la importación. Entonces, podríamos decir que este objetivo de la soberanía energética, yo no lo llamaría ideológico, sino demagógico, en el sentido de que cada vez en México se produce menos gas natural y cada vez es mayor la demanda. Se quema, más bien lo importamos. Exacto, porque cada vez es mayor la demanda. Sí. ¿No? Entonces, este esquema nos permite ver eso, ¿no? Que cada vez es mayor la demanda y la necesidad de importar ese gas, ¿no? Entonces, mientras no haya más producción interna.
Es que la producción interna, como te digo, Pemex se ha orientado a la exploración y extracción de crudo, de hidrocarburo. El gas natural que se emite en nuestros campos petroleros, en los mexicanos, quiero decir, es un gas amargo y hay que filtrarlo y hay que limpiarlo. Limpiarlo y filtrarlo cuesta, entonces es meterle dinero bueno al malo, pero sería un asunto de soberanía en esa tesitura, pero cuesta. Claro. Es decir, bueno, sí producimos gas, sí, nada más que es muy caro. Traerlo de los Estados Unidos en este momento es mucho más barato, porque el suministro, la generación de gas natural en Texas es excesiva y es muy barato y tiene hasta precios negativos. Entonces, si lo práctico es tener energía eléctrica, hay que comprar el gas natural allá o limpiar el nuestro a un precio mucho más alto. Entonces, yo por eso que quisiera matizar el tema de soberanía. Si entiendo por soberanía que yo pueda tener todos los activos. La autosuficiencia, digamos. Yo creo que es un que concepto es lo que normalmente complejo, se entiende, ¿no? Mira, yo creo que ahí el tema de la soberanía es excluir también la fuerza del mercado, también me parece muy delicado y muy peligroso, porque el mercado regulado también genera una serie, digamos, de actividades que, aunque son realizadas por particulares, contribuyen al desarrollo de suficiencia energética. Por supuesto, la inversión en granjas solares, en parques eólicos, en generación de energía eléctrica, incluso con gas natural. Bueno, es inversión privada, sí hay un propósito de lucro, sí, pero está generando energía en la cual tiene cierto control. En el tema del gas natural, la verdad, hemos dejado de analizar una posibilidad que se ha visto siempre muy concreta. ¿Por qué Pemex no cede los derechos que la ley de hidrocarburos lo permite a la CFE para la exploración de los campos de gas natural que le fueron asignados en la Ronda Cero? Pemex no tiene recursos más que para concentrarse en extraer hidrocarburos. Si queremos entender que la suficiencia del gas natural tiene que resolverse internamente, CFE sería mucho más eficiente que Pemex para eso. Pero bueno, parece que es un tema donde todo lo que no suene a extraer petróleo y refinarlo no parecería caer dentro, digamos, de una connotación de suficiencia energética y sí en otra. Por eso yo decía, yo no me atrevería, porque el papel de un analista es revisar, calificar, pronunciarme, no me atrevería. Lo que sí creo que es que el concepto de soberanía puede ser un disparo en el pie. Exacto. De hecho, la imagen pasada fue del gas LP, fíjate. El gas LP es un subproducto de la refinación del petróleo, no es como el Claro, gas natural. exacto. Y si podemos ver rápido la otra imagen, porque la anterior es del gas LP y la siguiente, este es del gas natural. Entonces, igual, cada vez es mayor, ¿verdad?, la demanda de gas natural. Por lo que te comento, Exacto. se dedica para producir electricidad. Exacto, Lo usa exacto. CFE para producir electricidad. Y cada vez requerimos más importarla. Pero la electricidad puede ser más barata si la energía primaria que se utiliza es más barata. Ahorita me parece que pensar que en cambiar de, digamos, de modelo o de energía del gas natural a otra cosa sería muy, muy, muy difícil. Y si por una política energética compleja de explicar ponemos en tensión, digamos, tanto el petróleo con el gas natural producido en México, con el que se puede obtener de fuentes muy baratas de los Estados Unidos para producir electricidad, pero también queremos energía eléctrica barata, bueno, habría que optar. Claro. Habría que optar por el mejor modelo, ¿no? Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv. Aquí de regreso, amigos, en Contrapunto TV. De lo que vimos en el primer segmento, llamó la atención lo que comentó aquí nuestro experto sobre el costo o los precios del gas natural, que nos señaló que era muy barato, ¿no? Y eso contrasta, y para, digamos, para el consumidor cotidiano, pues que la mayoría tiene gas LP, pues los precios han ido al alza. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. O sea, aquí precios históricos del gas LP, ¿no? Que desde principios de siglo hasta 2016, y naturalmente lo podemos extender hasta este año, los precios del gas LP pues van al alza y podría contrastar mucho con lo que nos comenta del gas natural. ¿Cómo es que se da este contraste? ¿Por qué es más barato uno y por qué es más caro el otro? Se entiende que los dos se importan, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, pues todos tendría que estar caro porque el dólar sube, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el gas natural es una energía primaria que sirve para producir otra, en un caso la electricidad, aunque también se puede utilizar directamente en los hogares. No es justamente el tipo de, digamos, de hidrocarburo más favorecido. Por muchas razones, la mayoría de los hogares en México usan gas LP, que tiene otro tipo, digamos, de características. Es un subproducto de la refinación, es decir, si el precio del petróleo sube, que no necesariamente va a subir el del gas natural, son dos hidrocarburos distintos, pero el gas LP es un derivado, es un petrolífero, es un derivado del petróleo. Entonces, si el precio del barril de petróleo sube, el precio del gas LP tiene que subir, porque está asociado a la materia prima que es el crudo de petróleo. El caso del gas natural se produce en alguna mina, por ejemplo, de carbón, pero también se produce, es el gas denominado gas asociado, que se produce cuando hay extracción de petróleo y se le considera dentro de la ley de hidrocarburos como un hidrocarburo. Entonces, de hecho, no es correcto, digamos, confundir gas natural con petróleo porque los dos son hidrocarburos y el gas LP sí es derivado del petróleo como un proceso, como parte del proceso de refinación. Entonces, como ha ido a la baja la producción de crudo, por ende va a la baja la producción del gas LP. Y sube el precio. Y como sigue la demanda en aumento o constante, pues y baja la producción del petróleo y del gas, pues se tiene que importar. Y si sube el dólar, naturalmente que sube el precio, ¿no? Es correcto. Sí, también habría que considerar que el gas LP, digamos, tiene sus características peculiares, tiene cierto poder calorífico que es incluso inferior al del gas natural. Como poder calorífico tiene menor capacidad de generar, por ejemplo, otro tipo de energía. Por eso no se usa gas LP para generar electricidad y sí gas natural, porque el poder calorífico y el precio y la relación, digamos, poder calorífico-beneficio es mucho más favorable al gas natural. Ahí yo creo que esa parte es muy interesante, como lo mencionas. En temas de soberanía yo estaría mucho más atento al tema del gas natural que incluso al tema del petróleo. Porque además el gas natural, la gasolina la puedes traer por pipa.
El gas natural tienes que traerlo en ciertas condiciones, licuado generalmente, gasificarlo, regasificarlo, en fin, es todo un proceso de transporte muy complejo. Y hay que aclarar también una cosa, de acuerdo con la reforma energética y como está hasta ahorita la ley, tanto el gas LP, el diésel y la gasolina son los únicos 3 petrolíferos que están sujetos a la competencia y al mercado. Es decir, serían susceptibles de bajar porque su precio no es un precio, digamos, tarifado, sino que están sujetos a la competencia. Yo creo que si hubiera más instalaciones o terminales de almacenamiento y distribución para gas LP, sería mucho más fácil que bajara de precio, pero en realidad nunca ha habido incentivos alineados para, digamos, atender ese segmento con el propósito de bajar el precio. Claro, y luego, regresando al tema de la soberanía, pues por la cercanía con Estados Unidos, es ciertamente natural que haya una dependencia, pues porque evidentemente pues esa cercanía geográfica genera que sea más barato, ¿verdad?, comprarle a los norteamericanos que si lo compráramos a otro país, porque va a ser muy difícil que Centroamérica nos vaya a abastecer, ¿verdad? El gas natural más barato que hay ahorita en el mundo es el proveniente de Texas. Ellos tienen enormes cantidades para vendernos. Yo creo que esa es la pregunta clara. ¿Qué tan pertinente es que por una cuestión, digamos, de soberanía, yo procure crear los activos y las condiciones de adquisición y suministro de un hidrocarburo o de un petrolífero, cuando lo puedo conseguir más barato en otro lado y concentrar mis recursos en otras cosas? Y si eso fuéramos, yo diría que todavía habría que pensar de manera todavía mucho más amplia. ¿Por qué no Pemex le cede las áreas asignadas en la ronda 0 a la CFE para que la CFE extraiga y utilice el gas natural para producir energía eléctrica? Eso sería, digamos, un modelo energético muy, digamos, generoso. Y en cierto sentido, sí reúne las características del pensamiento, digamos, nacionalista que ahora se observa, de que la soberanía se pone en el tema de yo tengo que tener los activos y la participación privada puede ser complementaria si me interesa. Yo creo que en temas de energía la participación y la inversión privada es insustituible. Es insustituible. Ahora, el problema de equivocarnos en una decisión entre suficiencia, entendiendo cómo funciona el mercado, y soberanía, asumiendo que no hay disciplina de mercado, sino poder de mercado, o sea, una actividad monopólica, cualquier, digamos, traslape o cualquier, digamos, error, lo que va a provocar es un enorme desabasto de energía eléctrica. La electricidad no se puede transformar en pipa, no se puede transportar en pipa. La gasolina sí, el petróleo sí, hasta el gas. La electricidad no. Qué bueno que hablas de electricidad porque tenemos la siguiente imagen, por favor. Mira, aquí tenemos un mapa sobre el sistema eléctrico nacional. Y bueno, aquí interesa señalar, si nos concentramos en la península de Yucatán, que es justamente el ojo del huracán del conflicto que se está dando, ¿no? Ahí en los puntos rojos, que se ve aquí, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí hay unas plantas de turbogás que justamente requieren del gas natural para poder generar electricidad, ¿no? O sea, ahí es muy estratégico tener esas plantas, pero evidentemente tienen que ser abastecidas, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, por favor. También es otro mapa, justamente de los gasoductos, ¿no? Es el que está interrumpido. Es que ahí se nos fue la... Bueno, no, se saltó, nos falta una de... No, es una anterior, ¿no? Falta una de... Exacto. Mira, aquí se ven los gasoductos y si ves el de en rojo, que es el que está en motivo de controversia, se conecta con unos azules, ¿no? Sí. Entonces hay un azul que llega justamente a Yucatán, pero evidentemente requiere ser conectado con el rojo, ¿no? Para que venga el gas que viene allá de Texas, de Brownsville, se pueda conectar con el azul que va a llegar ahí a la planta de termogás que va a generar electricidad, no solo a Yucatán, sino lo que es Campeche, Quintana Roo, ¿verdad? Toda esta zona que es tan importante económicamente para el turismo, en fin.
Si vemos la siguiente imagen, por favor. Justamente en el 2016 hubo empresas, Yenova, que es la subsidiaria de Sempra, y TransCanada ganaron la licitación para construir este gasoducto que justamente va a abastecer de gas a la península de Yucatán y a su vez generar electricidad. Fue una licitación que se siguió en términos generales las normas internacionales, ¿no? ¿Tú qué sabes de esta licitación que hubo, de estos contratos? Desde mi punto de vista, se cumplieron con todas las previsiones que establecen los criterios de transparencia para una licitación internacional de esta naturaleza. Son 3.100 millones de dólares que tienen un valor neto presente y un retorno de inversión esperado importantes por la naturaleza y alcance de esa obra. Que son empresas que han construido otros gasoductos, no solo en el mundo, sino en mismo México, ¿no? Es correcto. O sea, ya había una experiencia, ¿no? Y tan es así que terminaron la obra. Sí, la obra está terminada en ese segmento. Tú que tienes experiencia en estas licitaciones, ¿qué tanto influye que participen empresas que ya han demostrado su capacidad? Bueno, según los criterios de evaluación de las licitaciones, normalmente se necesita acreditar experiencia. Sin duda, no solamente es el precio o el valor o la cotización económica, sino también otras condiciones. El tiempo en el que se puede construir, los materiales, en fin, la experiencia, en fin. Ahí en este tipo de inversiones, que son tan a largo plazo, no puede haber retrasos. Luego, justamente en la controversia, se ha destacado que hay algunas cláusulas que han dado lugar al nuevo gobierno de acusarlos de que hay condiciones leoninas, ¿no? Como es en caso de que hubiera algún sabotaje, ¿no? En caso de que, pues... Hechos de la naturaleza, actos de Dios, en fin, ¿no? No, y desafortunadamente México es un país muy inseguro, ¿no? Hay una gran inseguridad y conforme el cambio, como es marino, ¿no? Conforme el cambio climático se ha ido agravando, ¿no? Y pues cada vez hay huracanes más destructores, en fin, ¿no? ¿Qué tan inusual es que hay estas cláusulas para protegerse de estos fenómenos? En todos los contratos existen. Son obras, como mencioné, de una enorme, digamos, inversión, 3.100 millones de dólares. Exacto. Que se consiguen en fondos internacionales, con ciertos plazos, con ciertas condiciones, y que se aplican a la construcción de un activo. Entonces, el tema del caso fortuito, la fuerza mayor, que existe en todos los contratos, digamos, de esta naturaleza y de todo tipo. Sí, porque hablamos de más de 50,000 millones de pesos, ¿no? Pero alguien tiene que asumir, digamos, la responsabilidad por el caso fortuito por la fuerza mayor. Como su nombre lo indica, son condiciones inesperadas, donde hay un acontecimiento que se impone, que se presenta y se impone al contrato y evita que continúe por alguna razón. En este caso fue más bien una protesta social, no fueron hechos de la naturaleza. Eso provocó, digamos, quizás por no haber hecho bien los análisis de evaluación del impacto social, las consultas del caso, un plan de gestión social adecuado que está previsto en las leyes para construir este tipo de obras, hubo cierta oposición social que evitó que se terminara en tiempo. Entonces, una de las condiciones era justamente que si no entraba en operación en el momento en que se había establecido, pero en razón de una fuerza mayor, CFE es la que tendría que cubrir, digamos, los pagos tal y como lo había contraído. En la medida que CFE, como empresa productiva del Estado, es quien podía proveer las condiciones de mitigación del riesgo o de arreglar el problema como eventualmente podría haberse hecho. Habría que aclarar que CFE tiene 70 años de experiencia en este tipo de obra. Sabe muy bien qué pasa cuando se construye una presa, un gasoducto, una central eléctrica. Hay oposición social, pero tiene recursos para manejarlo. Yo creo que era correcto que el caso fortuito lo asumiera como responsabilidad de la contratante, porque finalmente su experiencia y sus recursos no son los que tienen los particulares. ¿Y hay algún porcentaje que se fije para como esta cobertura de riesgos en general? En general hay pagos que se tienen que estar haciendo. Pero no hay un porcentaje en los contratos ya más o menos preestablecido para proteger, como un seguro de riesgos, ¿no? Yo lo veo así como un seguro de riesgos, ¿no?
Lo que pasa es que encarece la obra. Generalmente el caso fortuito es una, digamos, un acontecimiento que puede ocurrir, pero no necesariamente tiene que presentarse. Ponerle un precio a eso encarece la obra. O sea, no hay un seguro, digamos, que se acostumbre a contratar. Seguramente hay condiciones que pueden mitigar los riesgos o socializar los riesgos, pero en este caso ese seguro tenía que contratarlo quien tenía que cubrir, digamos, la responsabilidad derivada del caso fortuito. Yo no sé si lo hizo CFE, pero eventualmente si mi responsabilidad fuera, digamos, continuar pagando en el caso de que se interrumpiera la obra por alguna razón no atribuible al contratista y sí a mí, pues tener un seguro, como es el caso de los precios de los hidrocarburos, del barril del petróleo, que ya es común cada año decir si baja de tal precio, como mi presupuesto está fincado en tal ingreso, pues puedo yo hacerlo. ¿Va a bajar? No lo sé. ¿Es razonable calcular ese riesgo? Sí se puede calcular. En el caso de un gasoducto, yo me imagino que todo mundo podíamos anticipar que podía presentarse un acontecimiento, cierta oposición social, pero que había que atenderlo, ¿no? Además, el gasoducto ya está terminado. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv
Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos en el segmento anterior, hablamos de que hay un conflicto entre Comisión Federal de Electricidad, IEnova, TransCanada, incluso el Grupo Carso, al grado de que la Comisión Federal pidió un arbitraje internacional. ¿Cómo es que se da este procedimiento, Sergio? Bueno, los contratos de energía generalmente tienen cláusulas relacionadas con medios alternativos de solución de controversias, porque generalmente pueden entrar varios, digamos, sistemas o competencias internacionales que mejor quedan resueltas en un panel arbitral y punto, para no someterse a la jurisdicción de un estado o de otro. Simplemente un panel arbitral conforme a reglas ya conocidas e históricamente aceptadas. Ya hay reglas de arbitraje, sobre todo de inversiones muy... Quiere decir que no hubo un acuerdo y entonces van como a un juez, ¿no? Como un árbitro. ¿no? Un árbitro que como, va a fungir como de juez, ¿no? Generalmente es un panel arbitral, son 3. Y ahí pues las partes someten el diferendo con sus argumentos y, digamos, pruebas, y el panel arbitral razona y se pronuncia con fuerza vinculante, que es el caso. Eso resulta mucho más práctico que esperar la jurisdicción de un Estado, claro, porque sería una discusión interminable si México mejor o Canadá o quién. Y se habla de que, bueno, además de lo costoso que va a implicar este procedimiento, se ha cuestionado mucho que, bueno, ya había unos contratos firmados y sobre todo a la Comisión se le ha criticado eso, ¿no? Que ya hay unos contratos firmados y el hecho de que se vaya a un arbitraje, además de que puede estar en riesgo el Estado de Derecho, la confianza, ¿no? Que se pierde, sobre todo en este tipo de obras, ¿no? Que la confianza empresarial es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que habría que ver las dos dimensiones de esto. Por un lado, la Comisión Federal de Electricidad figura, digamos, como un defensor importante de los derechos y del patrimonio de los mexicanos. Sin duda, está en su derecho y hasta es su obligación. Pero sí tiene que evaluar el contexto en el cual formula un planteamiento de esta naturaleza, por 3 razones. Primero, la obra ya estaba concluida, se trataba nada más de terminar. El diferendo sobre si había una cláusula excesiva, ruinosa, digamos, notoriamente leonina, como se ha manejado, era una discusión que se tiene que haber agotado antes de que se terminara. Por eso, previa antes de la firma de los contratos, ¿no? Pues sí, o antes de que se concluya la obra objeto del contrato. Una vez concluido, habría que revisar si eso era pertinente o, digamos, estratégicamente viable. Lo segundo es que el gas natural es un recurso que se requiere para la producción de energía eléctrica. Tú ahorita ya lo advertiste. Está conectado para Yucatán. O sea, si se van a un litigio, quiere decir que el gasoducto no se puede utilizar. Por lo pronto no. Deberían llegar, de hecho, a un acuerdo sobre eso. Es decir, bueno, recíbeme el gasoducto, que se utilice, reciba la molécula de gas y nos peleamos, pero no. El tema ha sido, no, tenemos que discutirlo y nos ponemos de acuerdo. Eso desde mi punto de vista, le pone un elemento adicional al problema, porque lo cierto es que no hay gas natural para producir energía eléctrica. Si podemos ver, qué bueno que lo mencionas, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, ya entre marzo y abril ya hubo 3 apagones generales en la península de Yucatán. Esto revela, ¿verdad?, obviamente, que siempre en los meses de calor pues hay una mayor demanda de electricidad y por ende de gas. Es como una primera alerta de lo que podría suceder si no hay un abasto suficiente de gas y por ende de electricidad. Hay varias consideraciones que se han hecho sobre la península, sobre el tema del abasto en la península. Yo creo que sin duda sí, esa es la que yo más creo. La versión oficial fue que algunos ingenios azucareros quemaron la caña debajo de torres de alta tensión y eso provocó un primer apagón. Y un segundo apagón, dices, bueno, ya 2 veces ya está complicado. Es un poco difícil de creer esa versión. La versión que podría explicar mejor esto serían 2. Una de 2, o la concentración de los nodos, y estoy hablando de las torres de transmisión de energía eléctrica, es tal que impide el suministro. Hay que considerar que aunque haya electricidad, si la torre de transmisión
no está funcionando o es obsoleta, como ocurre en muchas de las instalaciones que tiene la Comisión Federal de Electricidad, y ahí sí, de manera monopólica a nivel constitucional, en esas condiciones la transmisión no es posible, y si los nodos están saturados, la distribución tampoco fue posible. Esa es una versión. La otra es simplemente que no hubo electricidad. Cualquiera de las dos finales es preocupante, porque si nos vamos a concentrar en generar y desatendemos el tema del mantenimiento y actualización de las torres de transmisión, volviéndolas incluso utilizando las redes inteligentes, en fin, lo que la tecnología ya permite, lo que vamos a tener es un generador que no está pudiendo distribuir ni transmitir, pero ni él ni nadie, porque son áreas estratégicas, la transmisión y la distribución, y están de manera exclusiva reservadas para la Comisión Federal de Electricidad. Ahora veamos el tema del TEMEC. Si podemos ver la siguiente imagen, se dice que justamente el tema de energía no entra en el TEMEC, ¿no? Digamos, fue uno de los logros, diremos, de la renegociación, sobre todo de los representantes del nuevo gobierno, que no formara parte, digamos, el tema de la energía en el TEMEC. Fíjate que ahorita te voy a dar mi opinión de eso. A ver, coméntame eso. Mira, el Tratado de Libre Comercio, digamos, que todavía está vigente, porque todavía, a pesar de que ya se publicó el 29, hace unos días, el 29 de julio. El Senado, ¿no? El protocolo por el cual se sustituye el Tratado de Libre Comercio por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Todavía no entra en vigor hasta que los países, Canadá y Estados Unidos, sus congresos o sus parlamentos ratifiquen la vigencia. Entonces todavía sigue vigente el Tratado de Libre Comercio. El Telecán, digamos, excluyó expresamente la energía, salvo en la parte de inversiones. O sea, el capítulo 11 de inversiones, que todavía está vigente, insisto, tiene un anexo 602.3 que es sobre energía. Y si bien lo excluyó en el capítulo 6, el anexo sí permite que las inversiones en materia de energía queden protegidas al amparo del Telecán. El peor de los mundos sería que se invocara el Telecán diciendo que a pesar de que quedó excluido en el capítulo 6, el anexo constituye una excepción a las inversiones que ya se realizaron. Entonces, habría que tener cuidado con eso. Ahora, la verdad es que el TEMEC, yo le he buscado por todos lados y no encuentro la parte de energía, es alguna referencia de que los hidrocarburos son propiedad de la nación y México tiene el derecho a modificar su constitución cuando lo desee. Yo creo que eso es indiscutible, nadie va a decir que no. El tema está que no habla de ningún tipo, digamos, de garantía sobre el suministro energético, que ese sí debería preocuparnos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos, en vez de ponernos aranceles, digamos, los que propuso, utilizara medidas no arancelarias justamente relacionadas con el suministro de gas natural? Cortar la cuota, digamos. O subir el precio y decir, no te doy, como medida no arancelaria, para obtener, digamos, condiciones de presión que los aranceles harían pálida esa cosa. Y además, si no está incluido en el TEMEC y está excluido del Telecán, y nosotros no tenemos inversiones en Estados Unidos, no estaríamos pudiendo invocar la protección de un tratado comercial que no consideró que los Estados Unidos también deberían tener obligaciones de suministro y no podrían optar por medidas no arancelarias. Esa parte no está explorada y sí, creo que es un no puede riesgo. haber medidas espejo, digamos, ¿no? ¿Cómo? Ese es el problema. Nosotros tendríamos gas natural para 2 horas. Eso es todo lo que tendríamos en caso de que los Estados Unidos decidieran aplicar una medida no arancelaria. ¿Puede ocurrir eso? Pues con los aranceles que nos iban a poner tampoco se podía, con todo el Tratado de Libre Comercio funcionando. Digamos, yo creo que es un tema que debe preocupar. Claro. ¿Qué hacemos con el gas natural, del cual sí tenemos verdadera dependencia? Y si el TEMEC no modifica o no incluye condiciones, digamos, sobre ese tipo de arreglos, corremos el riesgo del desabasto. Esta cláusula que señalas, que protegía las inversiones, ¿ya no está en el TEMEC? No, yo no la he visto. El TEMEC tenía, el Telecán tenía muchos problemas. Sí, excluyó energía por razones obvias, no era el momento. En los 90, pues, discutir si el petróleo quedaba incluido como un elemento, digamos, de intercambio no era políticamente viable.
Ya con la reforma energética sí es un tema que podría discutirse. Pero el Telecán tenía ciertas condiciones que yo creo que eran como muy claras, no sé qué tan procedentes, pero muy claras, los llamados requisitos de desempeño. Tú no le podías imponer a un país contratante, por ejemplo, que en cualquier materia contratara mano de obra mexicana o hiciera transferencia tecnológica o comprara materiales locales o cadenas productivas locales. Estaban excluidos del Tratado de Libre Comercio como condición a un país que invirtiera. En el TEMEC no lo he visto, pero nuestras leyes en materia de energía, las vigentes todavía, sí establecen la obligatoriedad de contenido nacional, tanto en hidrocarburos, hasta el 35% en exploración y extracción, como en transmisión y distribución. Es obligatorio contratar proveedores locales. No sé si se recuperó en el TEMEC esa cuestión, porque nuestra ley sí lo observa, a diferencia de lo que ocurrió con el Telecán, que quedaba prohibido. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Esta imagen revela pues la importancia que tiene el TEMEC, ¿verdad? Bueno, perdón, el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC en las relaciones, ¿verdad?, entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Sobre todo, pues, porque pudiera existir la posibilidad de que no fuera ratificado. Y justamente con eso vamos a terminar, ¿verdad? Si podemos ver la siguiente imagen, resulta que Nancy Pelosi, ¿verdad?, que preside la Cámara de Representantes, es parte también del Consejo de SEMPRA. Entonces, la cuestión de los energéticos no entran en el TEMEC, el hecho de que la líder de los demócratas forme parte de una de las empresas afectadas por este litigio contra esta empresa, y en el contexto, ¿verdad?, sobre todo en el contexto electoral de Estados Unidos, ¿no crees que existe un grave riesgo que sirva de pretexto este litigio como parte, ¿verdad?, del encono demócrata contra el TEMEC, que es, digamos, Trump se lo presenta como un triunfo de él? Sin duda, pero además se ha mencionado, digamos, qué bueno que tú lo adviertes, pero en algunos foros ya se ha mencionado. Uno de los aliados políticos más importantes del presidente Trump es el gobernador de Texas, que además tiene intereses importantes en desplazar el gas natural a México, por razones obvias, en un ganar-ganar. Ellos les sobra gas, no saben qué hacer con él, nosotros necesitamos, y nos lo venden barato. Bueno, en esa fórmula no habría ninguna razón, digamos, obvia para oponerse. Y por otro lado, me parece que ya hubo señales del propio embajador canadiense, hay que recordar que él advirtió que a lo mejor a los Estados Unidos no le gustaría, digamos, que esta manera de entrar a la ratificación por parte del Senado norteamericano estuviera en medio de una polémica relacionada con un arbitraje de un contrato que está vinculado con eso. Sí, porque Canadá también tiene intereses ahí, ¿no? Pues el de Canadá dijo, te lo digo, Juan, para que me lo entiendas, Pedro, Exacto. porque TransCanadá también tiene intereses ahí. Ahora, el tema es que yo creo que debe haber un punto de quiebre en llegar a un arreglo en lo básico. Si se supera eso y no se arregla lo básico, y se decide ir hasta el final, quién sabe qué pase con el gas, con el TEMEC y con la electricidad. Porque si mientras no haya suministro de gas en unas condiciones, digamos, de controversias comerciales, y por otro lado estando involucrados empresas importantes y personajes importantes que tienen que ver de alguna forma con esto, pues habría que revisar cuáles los resortes que ellos deciden utilizar. Entonces, ante los enormes riesgos que tiene el costo del arbitraje, el riesgo del desabasto y el riesgo de meterle ruido a la negociación del TEMEC, ante estos tres factores, ¿cuál crees que es el empeño del gobierno de México en seguir adelante? ¿Qué se puede ganar ante tantos riesgos que se tienen? O sea, yo veo que es muy poco lo que se pueda ganar. O sea, lo que está pidiendo el gobierno de México creo que son 90,000 millones, ¿no? Algo así. Pero ante el grave riesgo que tiene de que haya desabasto, del costo del arbitraje, de que se pierda, ¿no?, el caso, y de que se ponga en riesgo la negociación del TEMEC, ¿por qué el empeño en llevar esto? Yo creo que hay una razón, digamos, de política interior. Yo creo que sin duda el auditorio más sensible a esta cuestión es el electorado, que además votó por una, digamos, postura de este tipo, abiertamente nacionalista.
El tema es que al final del día debe haber una postura estratégica que haga una evaluación del costo-beneficio. Yo te diría concluyendo, en realidad esta medida, esta postura va dirigida al electorado que de manera importante votó por este régimen, y lo que en segundo lugar sería importante es revisar si hay una apreciación puntual de los aspectos jurídicos presentes, Oye, que también cuentan. Pero imagínate si hay más apagones en la península de Yucatán, ¿qué le voy a decir a mi electorado? ¿A quién le voy a echar la culpa? Si finalmente es el gobierno, vea quien debe abastecer, ¿no? De electricidad, ¿no? Yo creo que eso no está en el imaginario colectivo todavía. Yo creo que queda muy claro que hubo cierta, digamos, exceso contractual, por lo menos así está planteado, y que le corresponde a esta administración, dentro de, digamos, su plataforma ideológica, hacer una defensa a ultranza de eso. Pero yo creo que el tema de la energía no es tan importante que no se lo pueden dejar solo a la CFE. O sea, el tema de la energía es tan relevante que no se lo pueden dejar solo así. O sea, habrá que considerar que tiene una dimensión muy distinta y con implicaciones económicas muy serias. Bueno, amigos, pues nos da mucho gusto que haya estado aquí Sergio Ampudia con nosotros. Esperemos que de alguna manera el programa haya servido para aclarar dudas y tener un panorama más amplio y de una manera sencilla del tema. Agradecemos mucho su participación en Contrapunto TV y los invitamos al próximo miércoles para analizar otro tema de relevancia nacional o internacional. Hasta la próxima.